Y a todos. Yo voy a intentar hacer una cosa que es un tanto distinta. Gracias. Bueno, primero es difícil no hacer un comentario de lo que acaba de exponer la profesora precedente, porque la sensación que yo tengo es que la educación popular llegó a Europa, o llegó a España por lo menos, ¿sí? Y un poco, y lo digo con su intencionalidad, dado que afortunadamente tengo una cantidad de años que me permite recordar que efectivamente donde yo viví, vivimos este proceso hasta un momento histórico que hoy día quisiera traer a la palestra. Efectivamente hasta el 73 vivimos algo parecido en la población donde yo vivía. Y después se constituyó lo que se llamó las comunidades cristianas de base, donde los principios que usted presentó son bastante parecidos. Y quizá lo estoy ocupando como antecedente toda vez que lo que yo quiero presentarles es básicamente mi experiencia en función de este proceso de acción y transformación y de diálogo. En ese sentido, yo me he preguntado durante todo este tiempo cuáles son los parámetros que una universidad o la academia efectivamente en un país como Chile podría proponer, podría reconocer como virtud por un lado y por otro lado como propuesta concreta que pudiera avanzar hacia una educación mucho más cercana al sentido de vida y a la felicidad de las personas, asumiendo que estamos en un continente bien particular. Y en ese contexto yo quisiera participar, ¿no es cierto?, de esta pequeña presentación que la hice quizá en un momento de bastante particularidad, es decir, en cambio de casa. Y eso ha tenido toda una experiencia bastante radical y también con inicio de semestre y con algunas cosas que quisiera compartirles que yo creo que es lo de fondo desde mi presentación. Toda vez que yo me he dado cuenta o he empezado a percibir que no es posible hacer transformación sin militancia. Y quizá eso es lo que quiero compartir. Esta experiencia de estar en la cotidianidad, en una especie de discusión, no voy a decir lucha, aunque a Hugo le gusta mucho esa palabra, ya quizás entendemos lo mismo. Y lo digo, ¿por qué discusión? Porque dentro de la discusión también hay momentos de amorosidad, y quizás la lucha también. Pero más allá de esa apreciación terminológica, lo que quisiera compartirles es básicamente esa experiencia de estar situado en un momento histórico de nuestro país, de estar viviendo situaciones como persona y como académica, como persona académica, como persona padre, como persona compañero de trabajo, como educador, que hoy día se encuentra enfrentado a una situación que de pronto llega a ser incluso deprimente y desoladora. Y en otros momentos es muy exaltiva, muy eufórica, y vivimos como en una polaridad bastante extrema desde mi punto de vista. Y también atendiendo una pregunta de base, ¿no? ¿Hasta qué punto yo le pido al otro lo que no doy? ¿Hasta qué punto yo le digo al otro que haga lo que yo no estoy haciendo cotidianamente? Si hemos leído a Pablo Freire, si hemos leído a Bakhtin, si hemos leído a Vygotsky, si hemos leído y conocido tantas experiencias, como la experiencia Spectrum, por ejemplo, como proyecto, no sé, por ejemplo, en la escuela Pattonville en Alemania, que tiene 2 asignaturas, y yo siempre cuento, solamente 2 asignaturas obligatorias, una religión y la otra equilibrio, y todo lo demás es proyecto y elaboración propia desde la comunidad. Entonces pareciera ser que hay un gran referente, un gran caldo de cultivo donde podamos extraer experiencias que nos pudieran motivar y nos pudieran indicar el camino a seguir en una educación transformadora. Y en el cotidiano vivir pareciera que eso no ocurre. Y los profesores tenemos esta impronta de pedirle al otro lo que generalmente no hacemos. Entonces, en ese proceso, creo que es un proceso micropolítico que pocas veces nos planteamos. Entonces, en eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes.
En este sentido solamente les voy a proponer dos elementos de base para que nos podamos entender, para que ustedes entiendan por lo menos dónde yo estoy parado. Y aquí estoy mostrando, por ejemplo, los dos, por así decirlo, los dos componentes o las dos dimensiones básicamente de lo que implica una acción. Una persona, que obviamente persona entendía como una especie, no entendía como un ser individual único en sí mismo, endogámico. Una persona existe en tanto existe una especie, y esa especie existe en tanto hay un entorno. Y en esa configuración, en ese juego, se construyen mutuamente. Esto algo no es nuevo, ni es mío, por cierto. Lo propuso para mí un maestro, Francisco Varela, que es básicamente lo que estamos planteando, ¿no? Esta determinación estructural en términos filogenéticos que tenemos nosotros, de tener dos brazos, dos piernas, dos ojos, etc., posibilita determinada acción y no otra. Y nos permite actuar en un entorno y ese entorno nos configura. Y él tenía una imagen muy linda, que yo también la recuerdo y la expongo, ¿no? Cuando él planteaba, la abeja no solo se imagina ni sueña la flor, sino la flor también tiene que soñar la abeja. La abeja, perdón. No la oveja. La abeja. Porque de lo contrario no existiría ni una ni la otra. Eso pareciera ser que en esta especie de antropocentrismo del ser humano eso no está presente tampoco, ¿no? Como que el entorno es parte del escenario, no es más que eso. Y desde ese punto de vista, Valdivia somos nosotros, el río somos nosotros, y lo que está en el río es también lo que nosotros ponemos ahí y lo que le sacamos también. Y eso para mí es un elemento sustantivo. O sea, ser nacionalista, como diría Alberto, es de alguna manera configurarse con el entorno, ¿no es cierto? Y uno configura, cuando nos hablan, por ejemplo, cuando éramos jóvenes y nos hablaban, cuando éramos niños nos hablaban de Roma. Tuve la suerte de estar en Roma. Desde que fui a Roma nunca más fue lo mismo. Parece obvio. Hay que estar ahí, ¿no es cierto? Dice la frase. Pero ¿qué significa estar ahí? Es precisamente ser ahí, estar siendo ahí. Y esto es un poco lo que nos presenta Francisco, ¿no? Estas creencias y prácticas biológicas, sociales y culturales que se dan en el despliegue de nuestras acciones cotidianas. Y eso nos va construyendo, nos va configurando. Y nos va configurando estructural y semióticamente. Y en este sentido vamos creando lo que llamamos cultura, y es precisamente desde ese punto de vista que yo quisiera plantear lo que estoy conversando con ustedes, más que como una especie de instrucción. Plantearles cuáles son mis inquietudes de base, las inquietudes existenciales que hoy día tengo, que pocas veces los profesores ponemos sobre la mesa. Nosotros no conversamos sobre nuestras cosas, sobre nuestras dudas, y eso para mí educa. Es decir, hay cosas que tú no conversas, hay cosas que no se dialogan, como el poder, como las crisis de identidad, como no sé, con mis tendencias, mis afinidades, mis desafinidades. Eso pareciera no estar en el centro de la escuela, pero sí está en el centro de la vida. Y desde ese punto de vista, creo que se empieza a producir el primer desarraigo, la primera descontextualización. Es decir, la escuela es un lugar para no vivir, o vivir desde otra visión, por lo menos lo que estamos viviendo nosotros en Chile. ¿Y por qué lo digo esto? Lo digo con cierta nostalgia también, porque quizá uno de los elementos que uno podría suponer de la propuesta que tú nos haces, sin entrar en las concepciones culturales o el tipo de educación que hay en España, uno podría hacer la analogía directa, es decir, ¿cómo es posible que eso pase allá y no pase acá? ¿Sí? Y quizá habría que decir que en España existe una fuerte educación pública y que hay cosas que no ocurrirían aquí jamás, simplemente porque no tenemos una educación pública fuerte. Por lo tanto, si hay una educación pública, hay un proyecto social. Y pareciera ser, ¿y por qué vinculo esto con lo que estoy conversando? Porque de pronto yo tengo la experiencia o tengo la sensación que mi proyecto personal no tiene que ver con el proyecto social, si es que tenemos eso, más bien tenemos un proyecto de mercado,
en el cual vivo. Bueno, si bien estas cosas que están aquí es un poco lo que de alguna manera ocurre, ¿no? Estas dimensiones objetivas y subjetivas que tenemos y que se concretizan en la acción. Y teniendo como base que cada acción, ¿no es cierto?, tiene un sentido, un objetivo y una meta, que cada uno de esos elementos tiene un efecto, un valor, es decir, el sentido se orienta, cuando hablamos de construir sentido estamos hablando de construir valores. Cuando hablamos de objetivos estamos hablando de efectos concretos, ¿sí? Y cuando hablamos de meta estamos hablando de resultados también directos. De pronto esto pareciera ser obvio, tan obvio que no lo conversamos. Y esa es mi discusión en lo particular con la educación física, por ejemplo, que esto no lo reconoce, lo pasa por alto, ¿sí? Y solamente se queda en la primera fase, desde mi punto de vista, en general. Pero en la educación también ocurre, cuando hacemos clases de qué, cuando proponemos un perfil de egreso, cuando vamos a la escuela y vemos plan y programa, y es común escuchar que los profesores, ¿no es cierto?, proponen o plantean que ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, o que ellos simplemente cumplen con un plan curricular dado por el Ministerio de Educación en conformidad con un proyecto educativo. Pareciera ser que el profesor desaloja de objetivo, o más bien de sentido, de valor, lo que está haciendo, sino simplemente cumplir con una tarea funcionaria. Y yo creo que cualquiera de nosotros que se planteara que uno va a un trabajo 44 horas a la semana, si es que no más, a hacer algo que lo que no cree, ¿para qué va? Y ayer teníamos una conversación con Marlene, que cuando uno mira la escuela con calma y ve a los profesores que están en el sistema público chileno, que es la cosa más sui generis que existe en el mundo, es para deprimirse. Y uno entra en una especie de desesperación, ¿no? Y en la particular yo ayer me sentía un poco como estafando, diciéndole a los estudiantes, miren lo importante que es educar, mejorar la vida de las personas, y van a salir un sistema que va a atentar directamente contra ellos como seres normales y corrientes que quieren ser felices. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían las salidas? Y yo creo que hay salidas, pero hay salidas que, bueno, no quiero ser desesperanzador, pero quiero ser realista. Silvio Rodríguez tiene una frase muy buena. Vino el año 90 a Chile, y no sé, seguramente aquí hay algunas personas que estuvieron en ese recital, y él cantó una canción que se llama Libertad. ¿Sí? Y cuando terminó la canción dijo, todas las libertades cuestan muertos. ¿Sí? Es decir, no es un costo barato lo que creo yo que va a pasar. Y quizás en España todavía no pasa porque no han tenido, no sé si va a pasar ahora, ¿no? Pero por lo que yo estuve mirando hace poco, podría pasar, digamos, podría pasar. Porque lo que nos mostramos como comunidad de aprendizaje resulta poco eficiente en un contexto de libre mercado. Bueno, yo creo que por ahí va la perspectiva. Por ahí va la salida. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque básicamente uno aprende, dirían las neurociencias actuales, no lo que le dicen, como diría Confucio, sino lo que hace. Es decir, nuestras acciones, nuestras relacionalidades cotidianas son las que nos construyen, de las cuales el diálogo es una, pero la relación, por ejemplo, no dialógica también enseña o uno aprende algo distinto. Por ejemplo, cuando uno no está en la escuela, cuando uno está en la escuela, o está en la universidad más bien, y tiene un examen apurado, normalmente los estudiantes, lo digo yo porque lo hice, calienta el examen, lo hace una y otra vez, y aprende a qué. ¿Qué aprende? ¿No? Obviamente no aprende el contenido, pero aprende muy bien a memorizar, va cambiando contenido. Y en ese sentido, estas visiones, por ejemplo, desencarnadas de lo que es el aprendizaje, hoy día nos están proponiendo que precisamente lo contrario. Si esto es así, y pareciera ser que es muy evidente que es así, habría que poner acento entonces en lo que hacemos cotidianamente, como cultura.
tendríamos que poner atención cómo nosotros los profesores en la universidad nos relacionamos con ustedes. Cómo ustedes se relacionan con nosotros y vamos a ver lo que aprenden de fondo. No lo que aprenden superficialmente, porque la información está a la mano. Ustedes saben muy bien que los profesores no son fuente de información absoluta, que para eso está Internet. El profesor es una fuente de experiencia tremenda. Y en la medida en que hay una relación dialógica, una resonancia afectiva, yo voy a estar más presente o menos ausente, o más ausente de esa misma relación o de esa misma clase. Pero no es por la información que tiene el profesor que a mí me interesa ahí, sino por la expectativa de acción que me genera. Pero eso pareciera ser que no lo consideramos en la cotidianidad, ni como profesores, ni como colegas, ni como, cuando digo colegas me refiero a profesor de información, compañero compañero, profesor, etc. en general. Porque lo que seguimos haciendo es esta misma cosa, digamos, ¿no es cierto? Esto de parcelar. Y a diferencia de lo que, disculpa, te voy a tutear, a lo que tú mostrabas, ¿no es cierto? Tú mostrabas pareciera ser una comunidad, y vimos todas las fotos de ellas. Todas las fotos de ellas parecía ser que estaban en círculo, se miraban frente a frente. Pero no solamente en términos de personas, sino también en términos de agencias. Es decir, supongamos que el cuerpo de bomberos de la comunidad, la policía de la comunidad, las organizaciones sociales de esa comunidad se sientan a la mesa para discutir sobre el proyecto educativo de un establecimiento que es propio de la comuna. Eso no ocurre en Chile, ni ocurre en la universidad, ni ocurre en las salas de clase. Es bien interesante. O sea, cada sala de clase no es más ni menos que una especie de fractal de la sociedad. Es decir, uno podría decir, yo no hago clase en sí porque siento a todos mis estudiantes en círculo. No, pero no se trata de sentarlos en círculo, se trata de qué se hace en ese círculo, de qué se conversa. Conversa en el sentido amplio. O vivimos de esto, ¿no? Que es un elemento que pocas veces conversamos también. La desconfianza como elemento central, característico de la cultura escolar. Y cuando digo cultura escolar no me refiero a la escuela, me refiero a todas las instituciones escolares, incluida la universidad en general. Cuando pareciera ser que la confianza es como el elemento sustantivo para el aprender. Hay un ejemplo muy lindo que me parece que está en el libro de Carlos, ¿no? Pero todos los que somos padres también tenemos esta experiencia, quizás, y si somos hijos también, obviamente. Pero si somos hijos generalmente y no padres, no vamos a recordar este momento. Pero los que somos padres recordamos cuando nuestros hijos comienzan a caminar. Y cuando el hijo se cae, ninguno de nosotros se le ocurriría castigarlo o reprobarlo. Al contrario, lo estimula, lo fomenta. Y eso ocurre en montones de otras experiencias de la cotidianidad. Y la escuela hace lo contrario. El error como sanción, como castigo. Un poco lo que tú planteas, ¿no? Mirar el déficit. La pedagogía o la didáctica del déficit. En desmedro de la didáctica del recurso. Y eso genera desconfianza. Hemos conversado con algunos de ustedes. ¿Hasta qué edad un niño confía en la escuela? ¿Sí? No, ¿hasta qué edad más o menos un niño confía en la escuela? ¿Hasta qué edad va en general contento? ¿Hasta qué edad, por ejemplo, en febrero ya está aburrido y empieza a preguntar cuándo vuelven a clase? A mí me pasaba eso. Me pasó hasta cuarto básico. En quinto ya me di cuenta cómo era la escuela. Y me di cuenta, y lo lamentable es que eso sigue ocurriendo, digamos. Sigue ocurriendo no solo en la escuela, sino hacia arriba. Es decir, los espacios, pareciera ser que nosotros estamos más preocupados del poder que del aprendizaje y de la relación. Pero eso no es un efecto solo instruccional, que eso es lo que a mí me complica hoy día en la escuela, sino es un efecto
cultural, un efecto educativo permanente. Y volviendo a las propuestas, solamente quiero hacerles mención de que en una investigación realizada acá en en Valdivia, en un colegio, nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Con lo que estamos conversando. Todo lo que yo le estoy planteando no es producto de solamente mi imaginación, sino una sistematización en una experiencia concreta de un colegio y de las características de la relación que se generaban en ese colegio. Sobre todo, algo que está muy invisibilizado, ¿no? Lo masculino, lo patriarcal que es la escuela, ¿sí? En todo sentido de la palabra, en el sentido de la relación, en el sentido de las formas de actuación, en la organización, etc. Y eso está muy invisibilizado. Entonces, estar en una escuela y ser estudiante es complicado. En la escuela en general, sobre todo en las municipales, específicamente en el caso que estudiamos acá. Pero en esa escuela en particular era aún más complicado ser mujer. ¿Por qué? Porque precisamente el ser mujer en nuestra sociedad implica una subordinación directa o indirecta. Pero eso pareciera ser que no es un tema a discutir en la educación misma, en la relación, no como contenido, ¿eh? Porque parece la forma más simple de solucionar un problema en Chile es tomarlo y transformarlo en contenido, y con eso ya está listo, con eso ya se solucionó. Esto es más o menos lo que nosotros podemos configurar como elementos centrales que nos planteaban los jóvenes y los profesores. Y es interesante cómo aparece el tema de la confianza una vez más. Yo solo entro en diálogo igualitario con aquel o con aquella con quien confío. Y esto yo la semana, ha sido igual, la semana pasada fue Reform para darme cuenta que ustedes no confiaban en mí. Sí, fue Fobel. O en un curso de magíster darse cuenta que tampoco hay confianza en la autoridad. ¿Y por qué lo planteo esto? Porque yo no quiero hablarle de cosas que le pasan a otros. Son cosas que nos pasan a nosotros aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene que podamos entrar en una relación si ustedes desconfían en mí? Por más que yo insista. Y como alguien dice, la confianza no se solicita ni se compra, se construye. ¿Sí? La soltura en la acción, los juegos. Y cuando hablamos de juego hablamos de placer, de emoción, de sentir que la vida la disfrutamos, que hay sensualidad. Y la escuela es poco erótica. Al contrario, ¿cómo hacer erótica la escuela? Y cuando hablo de erótico estoy tratando de ser lo más amplio posible. ¿Pero es que ninguno de nosotros es erótico? ¿O se apaga? La autoridad. ¿Falta? ¿No se confía en la autoridad que soy yo? Erotismo. Pero no erotismo, es que yo tomé estas fotos, perdón, yo las tomé en la página de internet, en realidad no la bajé, yo la bajó Yarna, pero cuando aparecieron las chiquillas en la marcha, dije, transformación social. No sé si es efectiva esta transformación social. Lo que sí sé es que la escuela no está ocurriendo lo que supuestamente debería ocurrir en términos globales. Como tú dijiste, parece ser que hay o existe ya un gran consenso académico que la escuela no está respondiendo como la agencia educativa que debiera responder. Entonces el tema, sin embargo, la gente se sigue educando. El tema es dónde se educa y cómo se va educando, o cómo va construyendo cultura. Y yo siento y veo que hoy día, por ejemplo, la movilización social de los estudiantes y profesores que participan está implicando y está impregnando de componentes y contenidos de educación no formal muy fuertes. Por ejemplo, esta exposición de chicas, ¿no es cierto?, escolares que se exponen, que hacen un tople en una ciudad como Valdivia, del sur de Chile. No sé si sea muy tradicional, pero por lo menos se supone que todo lo que sale de Santiago es tradicional. Si no está en Santiago, no es muy innovador, digamos, no es progresista.
Pero más allá de que sea tradicional o no, lo interesante es qué hace que una chica o un grupo de chicas se exponga su corporeidad, se exponga a sí misma en función de una idea, o en función de un alelo, en función de un sentido. Y cómo eso es recobrado por los comillas educadores, como elemento central, como contingencia que genera y como dispositivo de sentido. Fue bien impactante en ese momento, ¿no? Porque la marcha era como todas las marchas. Iban adelante los profesores, ¿no es cierto? Hasta que de repente aparecen ellas y provocó un quiebre en la marcha. Claro, y provocó un quiebre entre morboso y efectista y alegría, porque claro, muchos chicos, sobre todo los escolares, los adultos lo hacían de una forma más sutil, ¿no es cierto? Se pusieron por delante para mirarla, se le acercaban y le decían cosas. Pero ahí vemos también un elemento que tampoco discutimos mucho. Si un hombre se expone, ¿qué pasaría? ¿Desilusión? Como dije la pregunta. Pero quizá aquí hay una imagen que es más reveladora, ¿no? Yo creo que, para ir como cerrando y haciendo una síntesis, creo que ahí está una de las ideas centrales. ¿Se alcanza a leer, no? Arriba, la chica del medio dice, antes puta que sumisa. ¿Sí? Y la de al lado, dice, en tu boca abunda la risa del lucro del del sistema puto. En el fondo lo que quiero plantear con estas fotos así como hay una experiencia significativa y que en un momento fue uno de los elementos, de los componentes más importantes de la pedagogía, es decir, tratar de que el aprendizaje fuera significativo en el ámbito escolar, yo creo que en el ámbito social hoy día, en el contexto de la educación, o en el contexto social que estamos viviendo, se están generando procesos que nos están demandando otra forma, no de concebir la educación, sino de vivirla. Y en el tema de vivirla me refiero básicamente a que nos implica otra forma de aproximarnos a la relación cotidiana. Y en ese contexto, se me acabó la batería, así que no podría decir la última transparencia. Lo que en el fondo yo propongo, o me atrevo a sugerir, más bien, a que no podría haber una educación sin una militancia social. No podría haber una educación concretamente más allá del diálogo como instrumento funcional sin una democratización del aula misma. Pero esa democratización no debe confundirse con una especie de laissez-faire permanente, sino que tiene que, desde mi punto de vista, se vincula con la exigencia que implica la responsabilidad de dar mi idea y dar mi opinión. Muchas personas piensan que democratizar, por ejemplo, el programa implicaría que vamos a estudiar lo que los estudiantes quieran. No, no se trata de eso. Ni cambiarlo a cada momento. Se trata simplemente de hacerse responsable de la historia. Que nadie es sujeto de sí mismo, sino que somos sujetos de una cultura. Y eso implica, si yo voy a votar, si voy a dar mi opinión, una responsabilidad y hacerme cargo de esa responsabilidad. Eso implica, por ejemplo, atrevernos a conversar otras instancias de creación. Tan simple como a lo mejor salir en bicicleta, habitar la ciudad distinta, o en vez de estar en una clase, adentro de una sala, ver si es posible, si podemos, transportarnos y habitar de otra forma Valdivia. Es decir, ocupar Valdivia, o vivir nuestras propias experiencias como elementos sustantivos de contenido educativo.
que yo creo que lo que hace las comunidades de aprendizaje, como lo hacían las comunidades de base. No era, por ejemplo, las comunidades de base cristianas, no era para ir a rezar el rosario, aunque se hacía, era para discutir cómo existíamos mejor desde una perspectiva de fe. Si la escuela no hace eso, si la universidad no hace eso, disculpen, ¿a qué vamos a la universidad y a qué vamos a la escuela? O sea, ¿para qué gastamos nuestro tiempo, nuestra vida, en estar en un lugar que no nos dice nada y no nos aporta nada? Lo que yo estoy viendo es que las movilizaciones sociales nos están recuperando, nos están dando la valentía, por decirlo de alguna forma, o la oportunidad de reconocer que de nosotros depende tanto que el sistema permanezca como el que el sistema cambie. Es decir, vamos a tener la educación que queramos en la medida que sigamos haciendo lo que queremos. Perdón, lo que hacemos cotidianamente. Si queremos algo distinto, implica hacer cosas diferentes. Yo me quedaría hasta ahí nomás. Daniela, por favor, tomen asiento. Y ahora pasamos al periodo de diálogo donde cada uno puede compartir, preguntar, contar, para que los asistentes también, los invitados también puedan de alguna manera seguir construyendo juntos sus aportes a la discusión. Tienen la palabra. Sí, me gustaría hacer un pequeño comentario. Mi nombre es Gonzalo Bejar, soy antropólogo egresado de esta facultad, trabajo actualmente en la 9ª región de la Araucanía. Vivo en Pucón, que es una ciudad eminentemente turística con muchos contrastes. Tengo un ejemplo súper concreto de ayer, cuando mi sobrino de 3 años tenía que ir a postular a un colegio, que es un colegio particular subvencionado, por lo tanto recibe dineros públicos, pero igualmente se postula porque seleccionan igualmente con dinero público, y ahí está un poco la esencia de este juego de las movilizaciones también, en torno a la importancia de la educación pública, que sin embargo, con dinero público discrimina, excluye, selecciona. Este chiquitito de 3 años tuvo que dar una especie de prueba, en donde una de las características que notaron mis cuñados, que ambos son docentes, y a uno de ellos le chocó especialmente porque es un profesor que trabaja en una escuela rural en Curarrehue, hacia la cordillera, con frío, con lluvia, que nieva, y lleva un profe que no solamente hace clases que está en el aula, sino que se ocupa de muchas situaciones de sus chicos. Y muchos de ellos de Mapuche. Entonces, una de las características fundamentales era que en este colegio estaba la clasificación de muy buenos, regulares y malos. Y esta estratificación se generaba fundamentalmente en torno al rendimiento académico, al rendimiento en clase. Entonces, cómo las dinámicas socioculturales que en estos momentos están marcadas fundamentalmente por lógicas de tipo mercantil, va reproduciendo también modelos educativos que son sumamente, ¿cómo decirlo?, ad hoc al modelo. Reproduce y van generando posteriormente, más que ciudadanos, sino que buenos consumidores y personitas, ¿cierto? Personas de 3 años que ya van siendo formadas en términos de posteriormente la competencia, el exitismo, etc. Entonces hay un ejemplo súper concreto respecto a que en un contexto de sociedad, modelos educativos que reproducen perfectamente lo que esta sociedad está generando, y por lo tanto cómo generar la transformación.
¿cómo generamos el cambio finalmente de estas realidades locales que nos apuntan con ejemplos que están dentro de nuestra cotidianidad? O sea, aquí apuntamos primero a la estructura, a los cambios más estructurales, o cómo vamos generando en nuestra cotidianidad, en nuestra cercanía, en nuestra realidad local, modificaciones que puedan ser tal vez ganadoras o que puedan optar a modificaciones más arriba, porque el modelo profesor que usted plantea, o sea, me hace mucho sentido, me agrada. Yo trabajo con adolescentes infractores de ley, porque es una de las ponencias que yo viví, por eso que también viajé. Trabajo en una corporación privada que somos colaboradores del Sename, que es la institucionalidad pública que se ocupa de estos temas en Chile. La verdad es que estos temas de segregación, de exclusión, de marginación están súper presentes, y los colegios muchas veces apoyan estas lógicas y estas dinámicas que uno intenta enfrentar, pero que uno se encuentra con un choque permanente con la realidad. Entonces, ¿cómo ir generando estos cambios o apelar a esta transformación en un contexto que, como el profesor lo decía, muchas veces es totalmente desesperanzador? Bueno, no sé, era para mí la pregunta, ¿verdad? A ver, es verdad, yo desde que llegué a Chile, hace ya casi un poco más de 2 meses, ese fue una de las primeras cosas que me llamaron mucho la atención. El sistema, cómo está estructurado el sistema educativo, me llamó mucho la atención. No conocía esas particularidades que tú acabas de contarnos, pero sí se veía que aquí hay una educación que no es igual, sino que justamente separa más, segrega mucho más por economía fundamentalmente. Y a los que no separa es porque se entrampa, quiero decir, porque terminan sus estudios teniendo que pagar un préstamo, porque por conversaciones que vas teniendo con personas de la calle, ¿no? Terminan con un préstamo que tienen que pagar después cuando empiezan a trabajar. Claro, eso es iniciar una tarea profesional de una forma muy sometida, muy agarrada, porque tú tienes que aceptar un empleo para poder responder a aquella deuda que ya tienes. Eso por una parte. Por otra parte, la competitividad es mucha, porque hay un mercantilismo y hay un neoliberalismo que se nota muchísimo. ¿Qué sucede? En España hasta ahora eso no lo hemos tenido. Estamos, creo que desde que nosotros nos vinimos aquí se está acelerando. De verdad, creo que incluso nuestro ministro de Educación se mira en Chile porque lo que quiere es privatizar la educación. Ahí ha surgido un movimiento de defensa de la educación pública que realmente, bueno, pues han aprovechado el verano, que está todo el mundo disperso, pero ahora cuando vuelvan se seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque creemos que la educación pública, que la educación corra a cargo de los presupuestos generales de un Estado, es la única garantía de poder acceder a una igualdad y no entrar en esa dinámica. Eso no quiere decir que en España no tengamos instituciones que están en eso, pero no solo instituciones privadas, sino instituciones subvencionadas y algunas instituciones públicas, algunos centros que admiran esa élite. Y claro, quieren tener esos niños en clase y rechazan, por eso el fracaso escolar aumenta, porque no cuentan con la realidad o no se sitúan en el contexto que tienen. Por ejemplo, sería, si aquí estamos diversidad de personas, cada uno tiene su origen, tiene su situación personal, tiene su situación familiar y contextual. Si empezáramos a dividir o a segregar en función de eso o del título académico que tengan, un poco estamos, por eso estoy yo y estáis vosotros, pero bueno, si hacemos por eso, también empezamos a hacer segregación. Pero no es así. Lo que yo decía, en el diálogo, en los principios del aprendizaje dialógico, el diálogo igualitario. Cuesta mucho, es verdad, cuando llegan a la universidad los chicos y las chicas, los estudiantes, cuesta mucho romper esa jerarquía que en muchas instituciones han ido metiendo desde los
los 3 años, esa jerarquización, el profesor o la profesora está ahí, el alumno es el que menos cuesta muchísimo. Por eso es el trabajo, por eso es el trabajo de empezar con situaciones a crear espacios de igualdad. Pero en una sociedad como la vuestra, realmente a mí creo que el trabajo hay que empezarlo desde abajo, sigo pensando, y que es posible que tu sobrino haya entrado con esa selección y desde esa perspectiva. Pero si ahora hay un grupo que empieza a trabajar desde dentro por la igualdad, esos serán después los que estén tomando decisiones en otros lugares en donde la igualdad se va a hacer. Decía Barry McDonald que el cambiar la forma de situarse no es de pronto, sino uno a uno, porque si no, si lo queremos hacer en masa, no se puede, no, porque vamos diluyendo esa transformación, pero es indudable que es una situación bastante, que tiene mucho que ver con algo que yo vi, un documental que yo vi de Estados Unidos, de una carrera de los padres por adiestrar a un niño de 3 años para que tuviera éxito y entrara en esa escuela. Eso es terrible, eso para mí es incomprensible, pero ¿verdad qué pasa? Yo creo que yo lo que trato de hacer, no sé si sea una solución, pero yo trato de asumir que toda experiencia educativa explicitar que es una experiencia política. ¿Sí? Creo que y que toda micropolítica tiene un impacto macropolítico y viceversa. En ese contexto, nosotros los educadores generalmente es un tema que no tocamos, no entramos, como que existimos fuera del elemento político. Y a pesar de que ya es demasiado reiterativo y casi un poco aburrido, ¿no es cierto?, hablar de que eso no significa partidario y todo el tema, creo que es importante que todos sepamos que cuando estamos haciendo clases o cuando estamos en una reunión, lo que ocurre en términos profesionales es también estamos construyendo sociedad, un modelo social, y está claro que este modelo en ningún caso está interesado en la equidad, no puede. Sería ridículo pensar que este sistema, como yo soy muy tonto, pensar que este sistema está pensando efectivamente en incorporar a los niños del Senado, por ejemplo, que está pensando efectivamente en tener una educación equitativa. O sea, nos pasaríamos de algo, digamos. En ese contexto yo creo que cuando eso por el lado de la denuncia y por el lado de la anunciación, aunque suene muy bíblico, yo creo que también hay que inspirarse mucho en los niños. Los niños son mucho más tranquilos y confiados. Es más, la misma experiencia que tú vienes a escuchar, yo creo que en el trabajo de Eduardo hay varios elementos que uno puede visualizar. La cooperación que sea, los modelos de aprendizaje hacia abajo. Son modelos altamente efectivos. Tú no puedes pensar que un niño que tiene un trastorno de ley, por ejemplo, es un niño tonto. Es absurdo. O sea, es más, yo creo que hay muchos mecanismos de resistencia que uno podría usar. Lo que pasa es que para mí es fácil decirlo porque estoy en la universidad instalado y no estoy en un colegio. Pero si tú le dices a un profesor de aula de la escuela, no sé, de Callao o de los Pellines, ocupa, ¿no es cierto?, las estrategias que usan los chicos infractores de ley para enseñarlos prácticamente que los expulsen del DAE, por ejemplo. Pero yo creo que en el fondo el mensaje es, fijar, nosotros tenemos procesos de aprendizaje, tenemos mecanismos de cooperación. Recordemos de quiénes somos hijos también. En nuestra cultura hay muchos elementos que todavía se mantienen, pero no los reconocemos. Y yo creo que ahí tu labor como antropólogo es bastante interesante. Es más, sin ánimo de agarrar toda la palabra, pero por ejemplo en la poesía, en la canción, en la música, hay muchos elementos que nos están indicando luces, caminos, organizaciones, etc. Pero el problema está, y ahí tenemos que asumir que cualquier cosa que nosotros podamos hacer nos va a implicar un aprendizaje, porque ninguno de nosotros fue educado para la democracia. O sea, los que estemos aquí, la mayoría,
salvo Alberto que no vivió aquí, ¿no es cierto? Todo el resto hemos vivido o en una democracia tutelada y nosotros que vivimos en una dictadura. Entonces no vivimos, no conocemos la democracia así como una cosa cotidiana, nos cuesta. Entonces, si tú empiezas a distinguir elementos de otro tipo, obviamente te vas a equivocar y te vas a arriesgar. Por eso es una sorpresa. Imagínense que la educación popular fueron años de trabajo, y que prácticamente Chile fue cercenada, desaparecida y se transformó en la educación no formal. Así fue como... Y hoy día le dice a muchas partes del mundo cómo hay que educar. Las escuelas más avanzadas de Alemania usan la educación popular. Las de Inglaterra, Estados Unidos, lo mismo. Como gran propuesta innovadora. ¿Y dónde comenzó? Se sorprendería. Por lo menos los registros históricos que yo tengo, increíble. Y justo donde comenzó parece ser, o los países donde más comenzó, hoy día son los más encendidos, los más separados, los más atomizados, los más desconectados. Sigue la palabra abierta, ¿eh? Yo pienso que todo diálogo es una propuesta de relación. ¿Sí? Y esa propuesta de relación obviamente debe ser aceptada. Si no, falta. En algún momento o subordina, o esclaviza, o tienes que seducir, que es una forma elegante de manipular. Desde mi punto de vista, seducir en el sentido más sucio de la palabra, digamos, que tú no cuentas todo, sino que lo llevas por un camino, etc. Yo creo que si estamos hablando de diálogo, ¿no es cierto? El diálogo supone efectivamente puntos de encuentro, por lo menos de un cierto punto, que nos digamos, ok, somos muy distintos, pero yo voy a aceptar que tú eres tan distinto y yo también tan distinto, y empecemos a ver si podemos hacer algo. Y eso es muy difícil, porque los sistemas educativos formales generalmente tienen plazos muy perentorios. Y tienden más que responder a las personas, tienden a responder, ¿no es cierto?, a los programas. Si el sistema efectivamente quiere ser dialogante, debe proyectarse y darse un tiempo, porque de lo contrario